Hola, muy buenas. Hoy quiero empezar con la pregunta que dejé la semana pasada sobre cuál es la página o las páginas más olvidadas de la Biblia. Entonces yo hablando con algunas personas, yo he recibido muchas respuestas diferentes. Pero bueno, la cosa que yo quería dejar o contestar sería darte una tarea. Es ir a Mateo, entonces ya vas hasta el Evangelio, según Mateo, ir al primer capítulo y ver cuál es la página que viene antes. Entonces yo te enseño en el mío cuál es esa página. Porque yo creo que es la página que tantas veces olvidamos. Entonces en mi Biblia, aquí tengo Mateo, en esta página tenemos una página en blanco. Y yo creo que esa página tantas veces olvidamos. Bueno, igual estás pensando, pero bueno, no tiene nada. Es una página que no tiene nada. Entonces, ¿qué dices? Pero para nosotros es importante recordar que desde el momento cuando ya se terminó el Antiguo Testamento hasta el comienzo del Nuevo Testamento, son unos 400 años. Entonces, ya de que no tenemos más palabras directamente de Dios. Eso no quiere decir que Dios no obraba, igual hacía cosas, pero no tenemos la palabra de Dios ya soplada de la misma forma. Entonces ya teníamos 400 años de silencio entre comillas. Y puedes imaginar, porque hay tantas profecías, tantas promesas de la venida del Mesías, y después llegas a este momento cuando no hay más profecía, ni tampoco hay el cumplimiento. Entonces parece que Dios ya se había desaparecido. Y otra vez no estoy diciendo que Dios se había ido, ni tampoco había dejado de obrar. No estoy diciendo eso, pero es importante al empezar a leer los Evangelios, ya que veamos que ya durante esos años antes, entonces no había lo que nosotros tenemos. Tantas veces nosotros podemos empezar a leer y leer y leer y leer y no pensamos en lo que estaba pasando, en lo que ya la gente vivía en ese entonces. Entonces es aún más impactante al ver, ya que ángeles aparecen y hablan de la venida del Mesías después de 400 años de silencio. Entonces ya, si tú de repente ves a un ángel que te dice que trae noticias o buenas nuevas de gran gozo, entonces eso es aún más impactante. Entonces a veces nosotros no captamos la grandeza de las cosas que están pasando. Y en lo que vamos a ver hoy, quiero animarnos, recordar esos años de silencio, esas generaciones que no habían recibido ni una cosa ni la otra, estaban en un momento de silencio, pero seguían escuchando a la enseñanza del pasado y deseando y esperando la venida del futuro. Pero nosotros tenemos una ventaja mucho más grande, porque tenemos toda la historia, aunque esperamos lo por venir. Entonces vamos a leer hoy un texto, una parte de la historia de la Navidad
Entonces ya que viene de Lucas 2, y vamos a empezar en el versículo 8, y claro, para entender el contexto, tenemos que recordar que los personajes que van a salir, entonces ellos vivían una vida normal. Entonces vivían antes de este momento. Entonces en concreto vamos a ver a los pastores, que claro, todas las noches, todos los días estaban con sus ovejas, cuidando de ellas, guardando de ellas, evitando que un animal salvaje venga para comer a los animales. Entonces ellos tenían su trabajo, de vivir ahí con ellos, de pasar su tiempo. Y claro, si tú has ido de un camping, y no digo los campings de ahora, que ya tienes bar, tienes peluquera, tienes todo. Estoy hablando de un camping que igual no tienes muchos servicios. Y claro, haces lo que tienes que hacer donde tienes que hacerlo. Entonces, claro, ellos están viviendo en el campo. No hay un restaurante cercano. No hay un McDonald's que pueden ya ir a pedir un Big Mac y ya un Coca-Cola. Entonces, ellos vivían y de vez en cuando al vigilar a los animales se sentaban ahí, igual uno tocaba algún instrumento, algo de música y cantaban, componían ya salmos, o cantaban o hablaban, o tenían tiempo también para reflexionar, igual de pensar en algo que había pasado en su familia. Igual tenía alguien con una enfermedad y no sabía lo que iba a pasar y está ahí dando vueltas. Igual había tenido una conversación chocante con otro y está ahí pensándolo. Igual tiene un desacuerdo con alguien y está ahí ya dando vueltas. Pero cada uno de los pastores era una persona con una vida. Y es cierto que ya como ellos pasaban tanto tiempo en el campo, al entrar en la ciudad, entonces ya se notaba su presencia. Por olor, solo pensando en eso, porque llevaban el olor del animal, del campo, igual del fuego. Y ellos tenían sus preocupaciones, sus cargas de la vida. Y tenían mucho tiempo para reflexionar sobre ellos. Pero estaban ahí una noche, la noche anterior había sido una noche normal, y están ahí esta noche, haciendo lo que siempre o solían hacer. Igual uno cantando, otro ya medio dormido, otro ya pensando en algo que había pasado, una preocupación, una carga, un desacuerdo. Y dice en el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Entonces, si tú conoces esta historia, estoy seguro que has parado aquí y dices, yo entiendo eso perfectamente. Una noche oscura y de repente ya estás rodeado de la gloria de Dios, del resplandor de la gloria de Dios. Entonces, eso es una imagen que iluminaba a todo. Entonces, en un momento vas de oscuridad allá todo iluminado. Entonces, la respuesta, la reacción es lógica. Tuvieron gran temor. Decir, ¿qué es esto? El que estaba ahí pensando en problemas en su vida, el que estaba cantando, el que estaba ahí medio dormido, el que igual estaba ya persiguiendo a un lobo. Todos tuvieron gran temor por ver
tanta luz. Y no solo una luz normal, pero la gloria de Dios. Una luz que da calor y a la vez ya muestra todo lo que tienes dentro. Ya esa luz tan brillante. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. David, el que era un pastor, que ya cuando Samuel ya buscaba al que iba a ser el rey, nadie ni pensaba en David para llamarle. Estaba ahí con las ovejas. Pero al final fue el elegido por Dios. Y entonces ya os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y a Cristo, el Mesías, ha nacido. ¿Puedes imaginar estar ahí en el campo como siempre estás? Ya has tenido miles de noches ahí en el campo. Noches normales, con silencio, que ya solo con los ruidos de los animales. Pero esta noche diferente. Y ya el ángel dice, mira, he venido para daros buenas nuevas, y nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Entonces, alguien que os salvará, que os ofrecerá la salvación, porque todo ser humano tiene una necesidad. Y Jesús vino como el Salvador para ofrecernos ya su salvación, para sacarnos del barro del pecado, para sacarnos de la esclavitud del pecado y ofrecernos una vida abundante, llena de Él y su presencia, y un futuro en la presencia de Dios. Y después sigue y dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles están ahí celebrando. Entonces, esta historia es muy fácil leer, pero te quiero animar a ponerte en el contexto. Ser uno de esos pastores, viviendo tu vida normal, pero en este momento teniendo un encuentro con Dios. Un encuentro hablando de esta venida del Mesías, el que ya fue el prometido hace tanto tiempo y el pueblo esperando su venida. Tú, un pastor, una persona en las afueras de la sociedad, una persona sucia, una persona en ya el nivel más bajo de la sociedad. Tú recibes estas noticias de gran gozo. Y entonces ahora incluso ves una multitud de ángeles proclamando lo que Dios ha hecho y que Él merece toda la gloria, porque ya ha enviado paz al mundo.
en un momento no de paz, pero envía la paz. En un momento de la oscuridad de la noche envía una luz que ilumina todo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces dice, mira, ¡wow! ¿Habéis visto eso? Pues que nos vayamos para ver lo que ha pasado, para ver la realidad. Hemos oído algo impresionante, nos vamos a verlo. Y vinieron pues apresuradamente. Ya dicen, mira, nos vamos. Esto es lo mejor que hemos visto y hemos oído nunca. Entonces, nos vamos. Y ya vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y entonces ya los pastores empiezan a contar lo que ha sucedido. Y todo el mundo está ahí asombrado. Y no solo por el mensaje, pero por el hecho de ser los pastores que han recibido este mensaje. Es impresionante. Y después dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces ya, de la misma forma que para los pastores, este momento fue un momento que cambió su vida. Para María, todo este acontecimiento cambia su vida. Porque ella ahora ve este bebé que ha salido de su cuerpo y ve su Salvador ahí delante. Y ella reconoce que ella también necesita un Salvador, necesita la venida de este Mesías. Pero es tanta emoción, tanta cosa, que ella lo medita en su corazón. Tan grande es nuestro Dios, tan fiel con sus promesas. Y después dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces ya este gran gozo que entró en su vida al ver a Jesús nacido, sale. Ya explota de sus vidas. Entonces ellos se van glorificando y alabando a Dios. Entonces ya comunicando todo lo que había pasado, lo que habían oído, lo que habían visto a todo el mundo. Daba igual su reacción. Ellos celebraban la venida del Mesías. Porque era una noticia de gran gozo. Eso, el concepto ahí es un gozo que explota, que no se puede contener. Entonces, que va a todo el mundo. Entonces, aquí hay varias cosas que quiero resaltar brevemente. Primero, igual como la primera cosa que viene a tu mente, son pastores los que vienen primero, los que reciben esta noticia.
Entonces yo creo que ahí Dios quería mostrar algunas cosas, que este mensaje es para todos. Porque a veces el enemigo nos viene y nos dice, mira, ¿quién eres tú? Dios no te ama, no eres importante para Dios. Nadie te ve, entonces, ¿tú crees que Dios te ame? Dios nos ama a todos. Tú tienes valor, aunque incluso si es el caso que el mundo no ve valor en tu vida. Entonces Dios empieza con las cosas necias del mundo. Dice en 1 Corintios, ya en un contexto cuando todo el mundo quería parecer muy intelectual, muy importante, con mucha autoridad y conocimiento, Pablo dice que mira, tú puedes ver que Dios no usa mucho sabio. Dios usa las cosas necias del mundo para confundir, para ya vencer a las cosas sabias. Entonces, Dios incluso en su venida a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, Él nació en un establo, en un pesebre, en un comedero de los animales, duerme. Empezó humilde, una vida aquí humilde. Y llamó a la gente más humilde para venir y ver la esperanza que entró en el mundo, la luz que entra, el gran gozo que ofrece a través de su venida. Entonces, el mensaje de la Biblia es un mensaje para los humildes y enseña lo que todos nosotros necesitamos. Pero Dios te ama no por lo que tú traes a la mesa, te ama porque tú eres creación de Dios. Tú llevas su imagen dentro y Él te ofrece su salvación. Entonces no se trata de ser buena persona, se trata de confesar nuestros pecados a Él y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Pero aquí vemos como ya vino primero a los humildes, después vienen los sabios del oriente con riquezas para regalar. Pero eso es más adelante, igual 2 años más tarde. Entonces, ya es un mensaje para todos. Todos nosotros necesitamos las buenas nuevas de la natividad. Pero con los pastores nos muestra que las mentiras del enemigo son mentiras. Dios nos invita a todos. Da igual si tenemos mal olor, si hemos pasado toda la vida en el campo con los animales o si hemos crecido en un palacio. Necesitamos al pastor, al buen pastor, el que da su vida por sus ovejas. Y por eso creo que también llama a los pastores, porque quiere mostrar su corazón de pastor, pero es el pastor perfecto. Entonces, lee Salmo 23, lee Juan 10. Entonces, habla del buen pastor, que Dios es nuestro pastor, que Jesús es el buen pastor, que es fiel y que nos lleva y nos guía. Pero después, quiero animarte a recordar la importancia de reconocer el gran gozo que Dios nos ofrece a través de las noticias de que Jesús nació. Para mí es triste ver que tantas conversaciones entre creyentes
Se trata más de si se debe poner el árbol de Navidad, o si se debe hacer esto o el otro, si se debe tener una comida grande en familia o no. En vez de quedar ahí asombrados, recordando que Dios nació aquí. Vino humildemente en un establo. Dormía en un comedero de los animales. Y que ya la gente estaba demasiado ocupada para verle, pero los pastores no. Entonces, ellos paraban al ver a los ángeles. Ellos dejaban lo que solían hacer. Igual estaban ya pensando en una enfermedad, igual estaban ocupados sobre una persona en su familia, igual estaban frustrados por algo que había pasado con otra persona, otro pastor. Igual estaban ya componiendo el salmo mejor. Pero paraban para celebrar estas noticias de gran gozo. Incluso se fueron corriendo, dejando a las ovejas para ver lo que había pasado. Entonces, en estas Navidades me gustaría reflexionar y preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿qué es lo que tú tienes que dejar para vivir el gran gozo de la verdad que tenemos un Dios con nosotros, que Él nació y debemos celebrarlo? Y sé que hay alguien ahí que dirá, sí, pero Dan, no nació el 25 de diciembre, no sabemos cuándo nació. Es verdad, no sabemos. Pero eso no cambia la realidad que nació, que vino aquí y que debemos celebrarlo, porque son noticias de gran gozo. Entonces, me gustaría animarte, ponte delante del espejo. ¿Ves a una persona con un gran gozo que habita en su vida? Porque gozo sobrepasa las circunstancias. Gozo cambia todo, aunque la situación se queda igual. Porque sabemos que tenemos un Dios que da todo por nosotros y que nos entiende en todo y que está cerca, está dentro de nosotros. Entonces, hoy también te quiero animar. Leer la historia de la Navidad. Ver Jesús nacido. Y recordar que ahora no es un bebé y que Él volverá como el vencedor que es. Y nosotros tenemos todo aquí. Entonces, debemos vivir con un gran gozo en nuestras vidas, ya con el deseo de contarlo a todos y ya glorificar y alabar a Dios siempre, aunque pasemos por momentos difíciles. Recordar que incluso en los momentos de silencio tenemos un Dios con nosotros, Emmanuel. No lo olvides. Y desde el Centro Familiar Cristiano espero que tú pases unos buenos días, pero que no sean solo estos días de la Navidad, pero sea una celebración que sigue, que sea una celebración sin fin, porque celebramos a Dios con nosotros. Bendiciones. Y os deseamos una Navidad muy bendecida, llena de nuestro Dios vivo.